Siempre es realmente un gusto compartir con el Consejo Económico Social un espacio precisamente de diálogo, de encuentro, que es algo que cada vez más necesitamos en el mundo y especialmente en Guatemala. Comentarles un poquito, yo no soy ingeniero en sistemas, no soy experto específicamente en la parte tecnológica de la inteligencia artificial, soy antropólogo con posgrados en sociología y en temas sociales, y precisamente es el enfoque de la charla de hoy en el sentido de los impactos sociales y de política pública que pueda llegar a tener esta disrupción tecnológica que estamos viviendo. También hacerles una pequeña anotación que mucho de lo que les voy a hablar el día de hoy deviene de la experiencia práctica de trabajar en una empresa privada dedicada a las relaciones públicas, al manejo reputacional, a la comunicación digital, donde nos pusimos el reto hace un año de ubicar las mejores herramientas para nuestro trabajo cotidiano vinculadas a la inteligencia artificial, probarlas, implementarlas y de ahí de alguna manera vienen una serie de lecciones aprendidas. Entonces, buena parte de lo que les voy a hablar viene de fuentes muy reputables, internacionales, McKinsey, Statista, la CEPAL, Naciones Unidas, la Fundación Schwab, etcétera, varias fuentes internacionales, pero también tiene un componente muy, si quieren, anecdótico, de cómo implementamos nosotros en la empresa que se denomina DDI Latinoamérica, DDI Latam, cómo implementamos nosotros estos procesos de inteligencia artificial aplicado a temas muy particulares, pero ya vamos a entrar en esos detalles más adelante. Entonces procedo a compartir pantalla y bueno, paso, solo siempre me toca, ahí está, adaptarme ahí a la configuración de la computadora, pero ahí estamos. Entonces, un buen punto de partida es el tema de los diferentes términos que estamos manejando al hablar de inteligencia artificial. Resulta que se denominan o se utilizan algunas palabras como sinónimos cuando no necesariamente lo son, o se extralimita un poquito el uso de algunos términos en función o en comparación con otros. Partir tal vez del tema de que el término inteligencia artificial no es algo nuevo. El profesor McCarthy de la Universidad de Stanford lo diseñó o creó este término en 1955, imagínense ustedes, y realmente la definición sencilla, directa de la inteligencia artificial es un proceso de diseño e ingeniería de máquinas inteligentes, ¿sí? Y ese es el punto de partida. Cualquier máquina que haga decisiones de alguna manera cercanas a lo que podría ser la inteligencia humana se denomina inteligencia artificial. Pero ahí vamos a ir adentrándonos en algunos otros términos como podrían ser los sistemas autónomos. Y vamos a ir de lo menos complejo a lo más complejo. Entonces, en un primer nivel de complejidad tenemos los sistemas autónomos, que son sistemas que pueden planificar y ejecutar secuencias sin un manejo, sin una dirección, sin una instrucción directa por parte de un ser humano. Entonces, este es tal vez el escalón más sencillo de la inteligencia artificial y es básicamente una máquina a la cual nosotros podemos preprogramar para que ejecute ciertas secuencias sin que tenga que intervenir una persona. Esto lo vemos desde inicios de la revolución industrial y más con mayor fuerza, por supuesto, después de los años 50, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando empiezan los procesos de automatización en las plantas industriales, pioneros de esto, los japoneses con las plantas automotrices, pero que lo podemos ver en una serie de aplicaciones en la industria. Es básicamente una máquina que ejecuta ciertas acciones, ciertas secuencias, sin que se le tenga que estar diciendo o apachando un botoncito cada vez que se quiera que haga, que ejecute una acción. Un poquito más complejo es el machine learning o el aprendizaje de máquinas, que básicamente es un proceso de mejora continua en el conocimiento y en la ejecución de estos sistemas autónomos, pero en un proceso acumulativo tanto de experiencia como de conocimiento. Entonces aquí no solo es que se preprograma una serie de secuencias, una serie de acciones,
ejecutar, sino que ya estamos hablando de una acumulación de conocimiento. Ya hay un aprendizaje de por medio para poder hacer más eficientes, más rápidas o de mejor calidad estas secuencias que originalmente hacía un sistema autónomo. Avanzando un poquito más, tenemos el concepto del deep learning. Deep learning o aprendizaje profundo, que es el uso de redes neuronales. Aquí ya estamos hablando de un cambio importante, no solo en la programación, en el software, sino ya estamos hablando de cambios en el hardware. Cuando ya contamos con procesadores de mayor velocidad, de mayor eficiencia, que empiezan a imitar de alguna manera las redes neuronales del cerebro humano y que son capaces de calcular grandes cantidades de datos de una forma jerarquizada y de una forma muy rápida. Básicamente es el siguiente paso del machine learning, es hacer un machine learning más eficiente, más rápido. Tenemos después, ya entrando propiamente en la inteligencia artificial, una inteligencia artificial limitada, y esta es en buena medida la inteligencia artificial que hemos estado usando durante muchos años, sin que necesariamente le hayamos puesto tanta atención como la inteligencia artificial general o generativa que surgió, que tuvo un boom en los últimos 5 años y especialmente un crecimiento acelerado en los últimos 3. Pero la inteligencia artificial limitada es algo que hemos estado usando desde hace muchos años y es básicamente un sistema inteligente, pero que está dedicado a una tarea determinada. Por ejemplo, el reconocimiento facial. Entonces tiene elementos del machine learning, está aprendiendo constantemente, está mejorando su algoritmo, las búsquedas de Google, es otro sistema limitado porque está de alguna manera circunscrito a una tarea en especial. Encontrar palabras clave, encontrar algunas facciones del rostro para poder identificar de mejor manera las fotografías. Tiene una misión, ¿sí? Una misión muy circunscrita, muy detallada, a diferencia de la inteligencia artificial general, que este es el salto cualitativo que dimos hace algunos años. Como les decía, hace unos 5 años empiezan los desarrollos fuertes, pero hace 3 es cuando realmente se revoluciona el mundo con el uso de la inteligencia artificial general. ¿Y cuál es la diferencia? Que estos sistemas inteligentes no están circunscritos a una tarea específica. Pueden ejecutar diversas tareas y pueden ir aprendiendo a hacer nuevas tareas cada vez. Mientras que en la limitada, si queremos agregarle una tarea, tenemos que volvérsela a programar. Mientras que la inteligencia artificial general son sistemas inteligentes que pueden hacer una variedad de cosas, pero además aprenden a hacer cosas nuevas. La inteligencia artificial general es la base de los famosos chatbots, que son estos elementos con los cuales interactuamos a veces a través de un chat, y por supuesto la interacción humano-robot, que se prevé en un futuro muy cercano, pues ya sea una realidad. Un robot, una entidad autónoma que además es capaz de aprendizajes, pero que además es capaz de abordar distintas tareas y entender los contextos, que esto es tal vez el elemento más importante del salto que dimos hace algunos años con la inteligencia artificial general. ¿Por qué? Porque la mayoría de sistemas de inteligencia artificial, sea que los estemos usando para marketing, que los estemos usando para generar textos, para comunicación social, para encontrar diferentes leads. Vamos a ver algunos ejemplos más adelante de los usos que se le da en el mundo. Son sistemas donde el contexto es muy importante. Entonces, les pongo un ejemplo de donde yo trabajo. Nosotros generamos muchos contenidos digitales y utilizamos algunos de los sistemas de inteligencia artificial para ayudarnos a generar textos. Pero a diferencia de un generador de textos tradicional, donde yo le doy una instrucción y me saca un texto genérico, yo a estos programas nuevos ya les puedo introducir temas de contexto, como por ejemplo mi estilo de escritura. Yo le puedo subir 3, 4 artículos que ya escribí antes, le puedo subir mi tesis y entonces la máquina empieza a aprender.
empieza a aprender el contexto. Dice, Andrés no le gusta esta palabra, Andrés utiliza más estos tiempos verbales, Andrés comete estos errores a la hora de escribir y voy a aprender de esos errores para que parezca como que sí es Andrés el que está escribiendo. Y entonces es un sistema capaz de aprender del contexto. Y eso es algo que no teníamos antes y que fue el salto cualitativo más importante. ¿Y de qué estamos hablando hoy? Hoy, a finales de septiembre del 2024, surge un nuevo concepto que se está afianzando cada vez más y que de alguna manera va a ser la guía del resto de la charla de hoy, es que no basta con que la inteligencia artificial general sea capaz de aprender y de ejecutar diferentes tareas. Tenemos que de alguna manera guiar estos sistemas para el bien del ser humano. Entonces aquí ya hasta este momento solo le habíamos introducido al concepto de inteligencia artificial, creo yo, elementos técnicos y tecnológicos. Pero ya cuando hablamos de inteligencia artificial centrada en el ser humano, le estamos introduciendo un elemento político, un elemento ético, en el sentido de que idealmente los usos futuros de la inteligencia artificial deben estar basados en las necesidades, en las aspiraciones de la sociedad, pero también que se inspire en las sensibilidades humanas. Una inteligencia artificial que sea capaz de distinguir entre prejuicios, discurso racista, discursos de odio, para que de alguna manera vaya aprendiendo esos temas de la ética del ser humano, que es muy importante para evitar algunos de los riesgos que vamos a hablar más adelante que tiene la inteligencia artificial. Entonces, solo para contextualizarnos, porque tal vez los que estamos presentes el día de hoy tenemos experiencias muy dispersas o muy distintas en el uso de la inteligencia artificial. Tal vez alguien ha usado ChatGPT para generar un texto en su trabajo, tal vez alguien más ha utilizado un chatbot a la hora de interactuar con alguna empresa, pero quiero darles un panorama mucho más amplio de todo lo que se puede hacer con inteligencia artificial en estos momentos. Aquí no estamos hablando de cuestiones experimentales o a futuro, sino esto es ubicándonos hoy en el 2024, cuáles son los usos más comunes que se le está dando a la inteligencia artificial en estos momentos. Uno del que ya hablamos es el tema de los asistentes virtuales, que es básicamente responder las consultas de los usuarios. Esto es ChatGPT, esto es algunas veces los chatbots, porque hay que ser sinceros, en Guatemala el desarrollo de los chatbots es un poquito primario en estos momentos, no son tan inteligentes como uno esperaría, pero básicamente es esta idea de un sistema inteligente que nos ayude a contestar alguna inquietud que nosotros tengamos y que nos guíe en algún tipo de proceso. En segundo lugar, tenemos los procesos de reconocimiento de voz y procesamiento del lenguaje, que estos son los usos para transcribir, para traducir y también para medir el sentimiento en diferentes conversaciones. Entonces vi que varios de ustedes tienen conectado, tienen enchufado a su chat o a sus sistemas de videoconferencia el Read AI o el Supernormal o cualquiera de estos asistentes virtuales que se conectan a las videoconferencias y que de alguna manera nos ayudan a resumir, a sacar los puntos clave, a decirnos qué puntos quedaron pendientes, a transcribir la reunión completa. Entonces uno después, en la versión pagada, en algunos casos, uno puede descargar la transcripción completa de la reunión y saber quién dijo qué cosa. Cada vez hay más rendición de cuentas, ya no se vale decir yo no dije eso o me estás malinterpretando, porque alguien puede regresar a la transcripción y decir, mira, aquí está lo que dijiste. Estos son usos de voz, de transcripción, de procesamiento del lenguaje, y en algunos de los casos, por ejemplo, yo utilizo mucho Read AI. Incluso me dice, esta reunión fue una reunión con un sentimiento bastante positivo. Se estuvieron riendo, estuvieron bromeando, utilizaron bromas, lenguaje coloquial, o en algunos casos me puede decir, esta fue una reunión tensa, seria, con un sentimiento negativo. Entonces, incluso para eso puede servir.
El reconocimiento de imágenes, que lo mencionamos someramente hace unos minutos, es fundamental para temas de seguridad, pero cada vez más se está utilizando para mercadotecnia y para la investigación cualitativa. Entonces, tenemos la capacidad ahora, por ejemplo, en donde yo trabajo, de utilizar la información que nos provee las cámaras de seguridad y a partir de eso entender mejor el comportamiento del consumidor en industrias como el retail, como la compra al por menor en tiendas y supermercados, para entender cuando alguien entra a la tienda qué es lo primero que busca, qué tipo de producto le llama más la atención, cuál es el customer journey, cuál es el recorrido del cliente o del consumidor, qué hace primero, comparar, revisar, o primero habla con el tendero y después toma una decisión, qué le gusta más, lo que está más arriba en los estantes, lo que está más abajo, colores, qué colores llaman más la atención. Todo esto se puede hacer con reconocimiento de video. Por supuesto, en temas de seguridad, todos hemos visto películas de ciencia ficción o de acción donde el equipo antiterrorismo logra identificar a un sospechoso a través de el análisis de su foto y después pasar esto por las cámaras de seguridad y decir, lo detectamos en tal lugar y ya lo van a buscar, ¿verdad? Todo esto es una realidad hoy y se utiliza en diferentes industrias, en diferentes niveles de capacidad. Empresas más avanzadas que tienen grandes volúmenes de datos, por ejemplo, tarjetas de crédito, bancos, que manejan mucha información de sus usuarios, se han dado cuenta que es posible generar análisis predictivo del comportamiento de un consumidor. Y de alguna manera la inteligencia artificial sirve para esto, como para prever, por ejemplo, en qué momento una persona va a estar más propensa a necesitar un crédito o en qué momento una persona está más propensa a comprar un carro. Todo esto se puede hacer a través de la minería de los datos que ya tienen las empresas, que son propiedad de ellos y que pueden de alguna manera meterlo a un modelo que va aprendiendo con el tiempo para irse afinando y para tomar decisiones de marketing, decisiones de productos nuevos, etcétera. Por supuesto, la robótica, que fue tal vez el origen hace algunos años en la ciencia ficción, los trabajos de Asimov, los trabajos de H.G. Wells, de los famosos escritores de la ciencia ficción. La robotización, la robótica, la automatización de procesos fue tal vez el ideal o el punto al cual en el cual íbamos a culminar estos procesos de inteligencia artificial. Y la verdad es que hoy, aparte de lo que ya platicamos en las industrias de robots que son capaces de ensamblar carros, tenemos el caso de drones autónomos que pueden entregar o aplicar pesticidas o fertilizantes con mucha precisión, riego de precisión, monitoreo de bosques, monitoreo de incendios forestales, e incluso procesos médicos como cirugías que se pueden automatizar a través de un brazo robótico que puede, por ejemplo, suturar una herida, ¿sí? Esto sin mencionar el tema de la telesalud, que tal vez lo vamos a... Ah, sí, precisamente es el siguiente punto. Pero sí, los robots siguen siendo un tema importante dentro de la inteligencia artificial y una aplicación común hoy en el 2024. No es algo hacia futuro, sino es algo con lo que ya convivimos hoy. En el tema de la salud, tenemos el tema del diagnóstico asistido. Hay unos programas de inteligencia artificial para la detección de enfermedades crónicas y catastróficas, como podría ser el cáncer, donde la interpretación de imágenes, por ejemplo, de una mamografía o de un PET scan, a la luz, a los ojos de un médico, probablemente no encuentra nada, pero la inteligencia artificial es capaz de detectar algunos patrones para diagnosticar una enfermedad 3, 4, 5 años antes de que el ojo humano pudiera diagnosticar utilizando esas mismas imágenes.
pero también se está utilizando la inteligencia artificial para modelar la elaboración de diferentes fármacos. Entonces, en vez de hacerlo en la vida real, se puede hacer a través de simulaciones donde se van elaborando en un mundo virtual diferentes fármacos y se van aplicando a diferentes enfermedades para ver cuáles son los potenciales impactos que podrían tener estos fármacos. Ya hablamos un poquito de banca y comercio en línea. La detección de fraudes es una aplicación muy importante de la inteligencia artificial porque, decía, la inteligencia general, artificial general, aprende del contexto. Es muy fácil que empiece a aprender de los comportamientos usuales o los comportamientos lógicos de una persona en línea o manejando su tarjeta de crédito, por ejemplo. Entonces, si a mí el sistema ya me tiene perfilado como un hombre de 46 años, casado, con 2 hijas pequeñas, que trabajo en el sector privado de lunes a viernes con ciertos horarios, y de pronto detecta una transacción de tarjeta de crédito comprando licor a las 10 de la mañana, eso podría generar de alguna manera una alerta de decir esto no va con el comportamiento usual de este usuario, de este consumidor, ¿verdad? Así es como se pueden detectar fraudes eh, o se pueden ir gestionando los riesgos, ¿verdad? Por supuesto que también hay gente que está utilizando esto para predecir los movimientos del mercado financiero. Eso es un sueño desde que existen los mercados financieros, poder predecir y poder anticiparse, y hasta hay reglas en contra de compartir este tipo de secretos o de información interna de las grandes empresas, porque eso da lugar a ventajas poco éticas o sí, comportamientos inadecuados en la compra y venta de acciones en el mercado financiero. Entonces, al final de cuentas, también siempre puede tener el uso inadecuado o el uso, otro tipo de uso, digamos así. En videojuegos, videos, en marketing animado, vemos cada vez más cómo se están desarrollando personajes mucho más realistas, juegos más desafiantes, entornos que son cada vez más interactivos. En unos datos que generamos nosotros en la empresa y que voy a hacer un pequeño paréntesis, los vamos a presentar el martes a las 11 de la mañana. Es la primera encuesta a nivel nacional sobre el comportamiento en línea de los consumidores guatemaltecos, con una muestra de más de 1963 casos. Uno de los datos que encontramos es que sí hay un porcentaje importante de guatemaltecos que se les podría denominar gamers, que utilizan los videojuegos consistentemente todos los días, cierta cantidad de horas al día. Y este mundo de los videojuegos tiene mucho que ver con la inteligencia artificial, porque para hacer que los juegos sean más entretenidos para el usuario, se está utilizando la inteligencia artificial para generar entornos más interactivos, poder generar mundos más realistas dentro de los juegos. En educación, por supuesto, la inteligencia artificial puede servir para personalizar el aprendizaje, y aquí hay algunos canales de comunicación entre educación y gaming, entre educación y videojuegos, porque está la gamificación de la educación, está el crear entornos virtuales para la educación donde se pueda interactuar, donde se puedan hacer experimentos, por ejemplo. Entonces va muy de la mano. Al final, aprender y el componente lúdico del ser humano siempre han estado de la mano, lo que nos dicen los pedagogos y los expertos en andragogía, que si queremos enseñar, pues mientras más entretenido lo hagamos, mejor va a ser el resultado del aprendizaje. Pero bueno, también se pueden analizar grandes volúmenes de datos de los resultados de los estudiantes, de las opiniones de los estudiantes, para generar de alguna manera ideas sobre cómo ir mejorando los procesos de enseñanza. Y bueno, por último, donde yo trabajo, que tiene mucho que ver con el diseño, la mercadotecnia, pero también temas de análisis reputacional, manejo reputacional en línea, el tema de la comunicación corporativa, el tema del social listening, escucha social, qué se está diciendo de mi marca, de mi corporación en redes sociales. En todo esto
Cada vez más es mucho más fácil generar imágenes, textos complejos, sacar conclusiones de grandes volúmenes de datos. Nosotros en la empresa utilizamos una herramienta de escucha social que puede llegar a analizar hasta 14 millones de menciones de una marca y en menos de un minuto generarnos 4 o 5 conclusiones diciendo la conversación positiva gira en torno al producto nuevo de tal marca, la conversación negativa gira en torno a la experiencia que tuvo una usuaria en uno de los restaurantes donde le apareció una cucaracha, por poner un ejemplo, pero la inteligencia artificial es capaz de leer todos esos comentarios que existen en las redes sociales y generar a partir de eso conclusiones de una manera muy rápida. Eh, a la hora de hablar de arte y de música, han habido controversias muy recientes sobre artistas digitales que han sometido pinturas a concursos de pintura, digamos, han sometido obras que ellos hicieron en digital a través de inteligencia artificial que compiten con lo que puede hacer un artista de muchos años de experiencia y con muy buena técnica. Muchos dicen que todavía le falta la sensibilidad a la inteligencia artificial para realmente equipararse con un artista, pero vamos en esa línea y son discusiones difíciles que tenemos que tener más adelante, ¿verdad? Por ahí leí una reflexión, no me acuerdo exactamente de quién era, pero sobre lo mal enfocado que ha estado y aquí regresamos al concepto inicial, al glosario de la inteligencia artificial basada en las necesidades y en las aspiraciones del ser humano, que el sueño de alguna manera era que la inteligencia artificial nos facilitara el trabajo mecánico cotidiano para que pudiéramos dedicarnos al arte y a la cultura. Y resulta que muchos de los usos ahora son para generar arte, música, cultura, y nosotros seguimos trabajando igual de duro como siempre habíamos trabajado. Es una reflexión que la podemos enmarcar más adelante en las preguntas y respuestas, pero les quería dar un ejemplo. En una de las publicaciones que hicimos nosotros en la empresa, queríamos precisamente poner de frente el tema el uso de la inteligencia artificial y en uno de los posts, una de las publicaciones de LinkedIn que usamos, yo trabajé con ChatGPT, hice 4 o 5 iteraciones distintas, fuimos mejorando el texto, después lo metimos en un programa de animación de inteligencia artificial, después tuvo una narración por parte de una voz de una persona que no existe, una narración de inteligencia artificial, una voz robótica, pero muy parecida a los seres humanos, y al final lo que generamos fue un poema. Y yo lo que hice en el proceso fue decirle, en el estilo del realismo mágico latinoamericano, escribe por favor un poema de hasta 300 palabras que hable sobre la soledad del autor. La primera versión no me gustó mucho, dije, bueno, podrías meterle un poco más en el estilo de Jorge Luis Borges. La segunda versión me gustó un poco más, dije, podrías agrandar un poco el texto. Ya esa versión estaba más bonita. Y así, después de 5 iteraciones, llegamos a una versión que nos gustó. Esa la metimos a otro programa donde se le agregó un video 100% generado en inteligencia artificial y una narración 100% generada en inteligencia artificial. Y les puedo decir que de las publicaciones de LinkedIn de nuestra empresa, esa ha sido una de las más exitosas, que ha recibido más likes, un poco por la novedad de saber que estaban escuchando y viendo un video de un poema narrado, pero que todo fue generado a través de inteligencia artificial. Bueno, esos son los usos, pero realmente ¿cuál es la adopción que hemos tenido de la inteligencia artificial hasta el momento? Esos son datos de McKinsey muy recientes, son de abril de este año, donde vemos, no tengo puntero, bueno, no pasa nada. Denme un segundo, quiero ver si consigo un puntero por acá. Bueno, no. Pero quiero centrarme en la gráfica de la izquierda, donde hablamos de la adopción en el mundo de la inteligencia artificial. Estos datos los obtuvo McKinsey a través de encuestas que realizan todos los años a miles de empresas y a miles de trabajadores de esas empresas para tener una base de datos robusta.
para de ahí sacar algunas conclusiones. Y yo lo que quiero que vean es la adopción de inteligencia artificial, como venía desde 2017, tuvo un crecimiento marcado hacia 2018, altibajos, pero un brinco muy significativo de 2023 a 2024. Pero en el caso de la inteligencia artificial generativa, todavía más dramático, de 33 a 65 en un año. Entonces, realmente el ritmo de crecimiento de la adopción de la inteligencia artificial y específicamente de la generativa es muy marcado en el mundo. Estos son datos a nivel global que recopila McKinsey. Y en la gráfica de la derecha podemos observar en qué áreas están usando las empresas estas funciones o estas aplicaciones de inteligencia artificial. Y vemos que por mucho es en marketing y ventas. Y vean qué curioso, a pesar de que desde hace muchos años estamos generando o tenemos robots que ensamblan carros en Japón y en Estados Unidos, vemos que el tema de la manufactura es tal vez comparativamente con lo demás, donde menos se está aplicando o donde menos se está utilizando la inteligencia artificial. Seguido de marketing y ventas tenemos desarrollo de producto, desarrollo de servicios, por supuesto, el tema de tecnologías de la información, operaciones cotidianas, ingeniería de software, recursos humanos, gestión de riesgos, finanzas y estrategias corporativas, estrategias financieras corporativas, en fin, ahí pueden ver ustedes los diferentes datos de las diferentes funciones dentro del sector privado donde se aplica la inteligencia artificial. En recursos humanos, estaba leyendo recientemente, por ejemplo, cómo ya hay unos modelos de inteligencia artificial que pueden escanear en pocos minutos cientos o miles de currículums, de CVs, y a partir de eso generar cuáles podrían ser los mejores candidatos según ciertos indicios que uno le da. Y aquí regreso al tema. El poema que generamos, que les comentaba hace un rato, quedó bonito, pero porque le metimos mucho trabajo en las diferentes iteraciones, le metimos mucha información, le metí detalles, le dije, mira, primero quiero que sea en términos del realismo mágico, pero específicamente me gustaría que fuera de Borges, pero mira, te quedó muy corto, lo quiero muy largo. Le fui dando instrucciones para que el programa fuera aprendiendo del contexto que era lo que yo quería. De la misma manera, un sistema de identificación de candidatos de recursos humanos va a aprender en función de los datos buenos o malos que yo le proporcione. Entonces, si yo solo le digo, quiero un asistente a nivel gerencial para tal y tal oficina, pues el escaneo que vaya a hacer va a ser muy superficial, pero si le digo, necesito que sea una persona que sepa utilizar PowerPoint, necesito que sea una persona que tenga buen servicio al cliente, necesito que sea una persona que sepa taquigrafía, por ejemplo. Yo puedo meter los datos que a mí más me interesan para que el resultado final de la inteligencia artificial sea lo más cercano a lo que yo necesito. Y ese es tal vez uno de los aprendizajes importantes. Lo que obtengamos va a ser, va a estar en función a la calidad de datos que nosotros le ingresamos al sistema. Es un sistema de input-output. Mientras mejor información proporcionemos, mejor va a ser el resultado. Si yo proporciono basura o no proporciono nada de información, el resultado final va a ser basura o un resultado poco utilizable. Entonces eso es muy importante tomarlo en cuenta. Y por supuesto hay temores. Hay temores y empecemos con la gráfica de la derecha. Estos son datos de Statista a partir de encuestas del año pasado, donde, por ejemplo, en India, el 76% de los encuestados tienen algún nivel de preocupación de que la inteligencia artificial lo vaya a reemplazar en su trabajo. En España es bastante alto, 67%, y vemos que en un país nórdico como es Dinamarca, la preocupación se reduce un poquito, pero todavía es de un 34%.
las personas que se preocupan de que en algún momento dado se van a volver obsoletas en su puesto de trabajo, que ya no van a ser importantes en su puesto de trabajo y que puedan ser reemplazables en algún momento. Si nos vamos a la gráfica de la izquierda, podemos ver una encuesta en línea que se hizo a más de 16,000 personas, donde se les preguntaba qué es lo que más le preocupa a usted de la inteligencia artificial. Y algo que todos hemos vivido es el tema de las estafas de inteligencia artificial. Los famosos deepfakes que se utilizan para estafas son cada vez más elaborados. Recientemente nos llegó uno donde estaban promoviendo supuestamente un producto financiero de uno de nuestros clientes, y vean, el uso de los logos, el uso de la marca, el uso de todo, pero incluso se dieron a la tarea de falsificar a través de un deepfake un diálogo por parte del presidente Arévalo, por parte del presidente del Banco de Guatemala, donde aparecía que ellos estaban de alguna manera autorizando o recomendando ese producto, esa inversión. Entonces el tema del phishing, el tema el uso del deepfake para estafarnos es cada vez más fuerte y es una de las preocupaciones más grandes que tenemos los usuarios. El tema de los abusos sexuales, el tema de la suplantación de identidad para fines de generar pornografía y ese tipo de cosas. Hay un caso muy reciente, muy lamentable, en un instituto, en un colegio, perdón, privado, que fue muy sonado en los medios de comunicación y que ya es una realidad. ¿Cómo vamos a proteger a los jóvenes de estos temas? Todavía está por verse, la legislación no está muy clara al respecto, en fin. De ahí, en cuarto lugar, está el tema de las alucinaciones de la inteligencia artificial. Esto tal vez lo debía de haber incluido en el glosario al inicio, pero ¿a qué nos referimos por una alucinación? Resulta que la inteligencia artificial en algunos de sus modelos da lugar a resultados imprecisos donde no está claro por qué sucede todavía. Puede ser por saturación de información, puede ser por una confusión en sus modelos de aprendizaje, puede ser una serie de cosas, pero la inteligencia artificial alucina y crea resultados que son falsos. O en el peor de los casos, algunas inteligencias artificiales que han aprendido lo peor del ser humano. Entonces empiezan a generar resultados basados en prejuicios étnicos, en prejuicios de tipo raciales, en prejuicios de género, machismo, por ejemplo, y entonces empiezan a descartar candidatos en el caso de recursos humanos o empiezan a esbozar opiniones políticas basadas en este tipo de prejuicios, emulando, como les digo, lo peor del ser humano. Y esto es algo que preocupa a un buen porcentaje de las personas. El tema de la privacidad de los datos y pues muy de la mano con lo que acabo de decir, el tema de amplificación de prejuicios. Estas son las preocupaciones, pero tal vez rescatando esta estadística que el 87% de los encuestados a nivel global en el 2023 estaban muy preocupados por al menos uno de estos escenarios problemáticos de la inteligencia artificial que les acabo de mencionar. Pero bueno, al final de cuentas nos preocupamos mucho, pero realmente ¿cuál es la situación en Latinoamérica? ¿Qué tanto se está aplicando? ¿Qué tanto se apoya el uso de la inteligencia artificial? Y vemos que hay diferencias muy interesantes entre los diferentes países, como por ejemplo Perú. En las encuestas realizadas en 2021 era un país con una alta aceptación del uso de la inteligencia artificial versus un país como Argentina, donde son o eran un poquito más escépticos en el uso de la inteligencia artificial. Vemos diferencias de países y si esto lo segmentáramos por segmento socioeconómico, si regresáramos, por ejemplo, a explicar por qué en la India el 76%, pues muy bien, puede ser que la mayoría de personas estén involucradas en el sector de atención al cliente, de BPOs, de centros de contacto, y ahí es donde hay muchos desarrollos de la inteligencia artificial o en el tema de manufactura y por eso están más preocupados, ¿no? De la misma manera, el contexto de cada país puede dar lugar a que existan diferentes niveles de aceptación o de apoyo a la inteligencia artificial. Pero si nos vamos a lo real concreto, de cuál es la adopción real que se tiene en Latinoamérica de la inteligencia artificial,
a través de entrevistas a especialistas, que fueron más de 21,000 entrevistas que realizó Statista, bueno, Boomerang, pero los datos procesados por Statista, vemos que de alguna manera hay una correspondencia, donde haciendo la pregunta específica, mire, en sus tareas laborales diarias, utiliza la inteligencia artificial, quien más alto sale rankeado es Perú, seguido por Chile, Ecuador, Panamá y nuevamente Argentina hasta abajo. Entonces hay una correspondencia interesante en estos datos entre qué tan escépticos o cuánto apoyamos el tema versus realmente en el día a día qué tanto lo estamos utilizando. Yo, si me permiten, voy a comentarles de nuestras actividades en la agencia consultora donde trabajo. Les diría que con la excepción del área de contabilidad y recepción y por supuesto conserjes, el resto de personas estamos utilizando la inteligencia artificial entre 1 y 10 veces al día y a través de unas 5 a 6 plataformas distintas o herramientas distintas. Es ese nivel de adopción que existe en nuestro sector, por ejemplo. Y esto ya no es una cuestión de que queremos ser innovadores, sino es de que si no lo hacemos así, nos vamos a quedar atrás en función de la competencia. Datos de Forbes muy recientes nos dice que el 79% de las empresas en la región están involucradas en proyectos de inteligencia artificial, básicamente en las áreas de eficiencia operativa, experiencia del usuario. Por supuesto, tecnologías de la información están al centro o a la vanguardia de esta adopción de la inteligencia artificial. Pero más interesante aún, un 58% de las empresas planean dedicar entre un 1 y un 10% de su facturación a proyectos de IA. Y hay un 20% que está dispuesto a invertir aún más. Yo les diría que donde yo estoy, donde yo trabajo, la inversión ha sido todavía más fuerte que este 10%, definitivamente. Dentro de toda la gama de inteligencia artificial, la generativa está en aumento, como vimos anteriormente. Aplicaciones, ya lo vimos, en marketing, análisis de datos. Y la transformación principal está en función de cómo estamos interactuando con nuestros clientes, con sus usuarios, con los stakeholders o los actores de nuestra industria. Cada vez más se observan alianzas con entidades académicas, con startups o empresas pequeñas, con reguladores para impulsar la investigación y el desarrollo de la inteligencia artificial de tercera generación. Estas colaboraciones tienen varios retos y lo vamos a ver más adelante un poquito en un contexto diferente, pero se comparte este reto de la falta de talento especializado. Y como vimos, la adopción en Perú, en Chile, es muy fuerte, pero específicamente en Chile, donde hay una infraestructura digital robusta y donde existen estrategias nacionales y políticas públicas, algo que vamos a ver más adelante también con Brasil, permite de alguna manera una mejor o más rápida implementación de la inteligencia artificial. Y bueno, ¿cuáles son los obstáculos, según la CEPAL, para la adopción de la inteligencia artificial en Latinoamérica? Los dividí en 3 grandes áreas. Los primeros son estructurales, y estamos hablando de costos. Como vimos, una empresa que quiere de verdad estar a la vanguardia de esto debería estar invirtiendo un porcentaje importante de su presupuesto en experimentación, implementación, etcétera. Pero también tenemos la dificultad de una infraestructura digital débil. Y bueno, si no, por favor, espero que no me desconecten mi internet en casa o que me vayan a cancelar mi contrato, pero las empresas dominantes de internet en Guatemala, pues son algunas de las empresas que reciben más quejas en redes sociales por la inconsistencia o por la velocidad o por diferentes temas de nuestra infraestructura digital que aún está muy débil. Y el tema de las regulaciones y políticas. ¿Cómo se regula esto? En un país donde hace 10 años los legisladores no tenían ni la menor idea de que todo esto iba a explotar, de que todo esto iba a crecer tanto. Entonces ahorita estamos sobre la marcha
pensando en regular algo que ya es una realidad. O sea, nunca tuvimos la oportunidad de anticiparnos y decir, se viene esto, sería bueno regularlo de tal y tal forma. Eso no es solo Guatemala, es el resto del mundo, pero específicamente el tema de que no existan regulaciones, de que haya sobreregulación en algunos casos, o que no hayan políticas públicas para promover un buen uso de la inteligencia artificial, es un problema compartido. Tenemos obstáculos que son culturales y educativos, que es que tal vez no estamos trabajando con las juventudes lo suficiente para generar conciencia sobre los buenos usos, no los estamos educando necesariamente de una manera estratégica sobre cómo esto va a transformar el mundo laboral al cual ellos ya se van a insertar, a los más jóvenes. Y también lo que mencionamos hace un rato de la escasez de talento humano, personas especializadas en estos temas. Y bueno, hay algunos retos que son propios de la inteligencia artificial y que han costado en Perú, Chile, pero también han costado en China y han costado en Estados Unidos, porque es propio de la inteligencia artificial el tema de su complejidad y el tema de la dificultad de escalar los proyectos de inteligencia artificial. Y bueno, este fue el panorama global latinoamericano, dónde estamos parados, muchas estadísticas, muchas encuestas de opinión, pero aterrizándolo un poquito en el deber ser del CES y en lo que nos trae acá el bienestar social, el bienestar económico, las políticas públicas, les diría que hay ciertas tendencias que están en esta gráfica, que algunas ya las mencionamos, otras van a ser nuevas, pero principalmente en estas áreas. En salud tenemos el tema de los diagnósticos, de la elaboración de fármacos nuevos, pero también el tema de las telecirugías. Como en India, en estos momentos, existen o se están instalando brazos robóticos para hacer cirugías, donde el brazo puede estar en una aldea muy lejana, muy inaccesible, y el cirujano es el mejor cirujano de Nueva Delhi y él está a cientos de kilómetros de distancia realizando la operación. Eso ya es una realidad en algunos países en estos momentos. Les mencioné la agricultura de precisión, el riego de precisión, pero también la resiliencia al cambio climático, el monitoreo automatizado, la posibilidad de lanzar drones, autómatas totalmente automatizados que puedan ir y medir la pérdida de zona boscosa, hacer mediciones satelitales con muchos datos y eso pasarlo por inteligencia artificial para encontrar cuáles son las mejores salidas, por ejemplo, para el manejo de cuencas, para el manejo del recurso hídrico. Todo eso es una realidad en muchos países, experimental, si bien es cierto, pero que tiene mucho potencial para generar mayor bienestar social y económico en el futuro. Los modelos de inteligencia artificial pueden servir para reducir el consumo y para hacer más eficiente el consumo energético, para distribuir de mejor manera el fluido eléctrico, en fin. En energía y energía para el desarrollo hay muchas aplicaciones de la inteligencia artificial. Por supuesto, el aumento de la productividad. Yo les decía que en donde yo trabajo usamos por lo menos una vez al día, si no es que más, en diferentes plataformas, en diferentes capacidades, en diferentes funciones. Y no es que si no tuviéramos la inteligencia artificial no podríamos hacer lo que siempre hemos hecho, pero lo que antes nos tomaba 5 días, ahora lo podemos hacer en 1. Básicamente esa es la proporción de cuánto ha aumentado la productividad en función de generación de contenidos, generación de imágenes, diseño, análisis de riesgos reputacionales, escucha social, etcétera. Entonces, este aumento en la productividad se puede ver en cualquier sector, no solo en el que yo estoy inserto en estos momentos. Obviamente, la inteligencia artificial está propiciando y puede propiciar un crecimiento fuerte del sector tecnológico, entonces puede facilitar el surgimiento de startups, de micro y pequeñas empresas en el sector tecnológico, porque está de alguna manera igualando la cancha. Si todos tenemos
acceso a las mismas herramientas de inteligencia artificial o se vuelven más accesibles cada vez, es mucho más probable que podamos competir empresas pequeñas con empresas más grandes, por ejemplo, en el desarrollo de apps, en el desarrollo de software, en el desarrollo de chatbots, en fin, todo esto se puede alimentar fuertemente a través de la inteligencia artificial. Y por supuesto, algo que es una tarea pendiente de Centroamérica, si vemos los últimos rankings QS de investigación y especialmente Guatemala, el tema de la innovación, la investigación y el desarrollo. A través de, yo doy un curso en una universidad privada en el cual una de las primeras cosas que pongo a hacer a los estudiantes es utilizar las herramientas de mapeo de bibliografía. ¿Y cómo es que funciona esta herramienta? Es que uno ingresa un artículo de revisión por pares, un artículo científico o un libro que uno sabe que es muy importante, que es una buena fuente, etcétera, y uno lo ingresa al sistema y a partir de eso la herramienta empieza a generar todo un mapa de publicaciones asociadas a esa publicación original. ¿Quién citó a este autor que otros libros ha escrito, esta misma editorial que otros libros ha publicado, y se va generando un mapa de relaciones entre las diferentes publicaciones que nos permite de alguna manera ahorrar muchísimo de tiempo de búsqueda en los motores, en los repositorios, pero también lograr un mejor entendimiento de los temas que estamos investigando. Y entonces, para ir cerrando y aterrizando el tema en el bienestar económico y social, y pues voy a mencionar innovación social porque es el nombre que le dio la Fundación Schwab a sus operaciones, pero aquí estamos hablando más o menos de un equivalente con desarrollo. O sea, innovación social es tal vez hacia donde está transitando los proyectos de desarrollo y las instituciones de desarrollo en el mundo, y la Fundación Schwab hizo este año publicó datos de encuestas que hicieron en diferentes países para identificar el uso de la inteligencia artificial en proyectos de bienestar social o de innovación social. Y vemos cómo de alguna manera lograron hablar con 300 innovadores sociales en 57 países en 6 regiones y lograron identificar las áreas de mayor aplicación de la inteligencia artificial, como es Norteamérica, Latinoamérica con un 11%, el más bajo de todos, seguido solamente por Oceanía. ¿Y en qué temas se está utilizando la inteligencia artificial para temas de innovación social? Tenemos salud, prestación de servicios de salud, el tema ambiental, el tema de resiliencia al cambio climático, el tema de empoderamiento económico, especialmente de las mujeres y de los jóvenes, el tema educativo en un 8%, y de ahí hay algunos otros temas como seguridad y justicia, verificación de información y respuesta a crisis. Pero estamos viendo que ya hay una aplicación consciente, una aplicación, digamos, responsable de la inteligencia artificial para abordar algunos de los problemas de desarrollo más importantes que tiene el mundo. Este informe de la Fundación Schwab también hace el análisis a partir de los objetivos de desarrollo sostenible. Y este análisis me pareció fascinante y de hecho lo voy a usar en una de mis clases, me va a servir, tiene doble propósito, pero me pareció fascinante cómo hay algunos de las metas, algunos de los objetivos de desarrollo sostenible que han recibido mayor atención en cuanto a la aplicación de inteligencia artificial. Y vemos, por ejemplo, cómo domina el tema de salud con un 28%. El ODS número 3 predomina por mucho en el uso de inteligencia artificial para temas de innovación social, de bienestar social. Se le sigue el tema de crecimiento económico y trabajo decente. Y por último, con un 10%, tenemos industria, innovación y infraestructura. Todos los demás están por debajo del 10% y llama la atención, por ejemplo, como los usos en el bienestar y la salud de la vida subacuática, o en el tema del recurso hídrico y los sistemas de sanidad pública tienen un 1% de aplicación en este sondeo que hizo la Fundación Schwab, ¿verdad?
Eh, y bueno, el reporte destaca a Brasil como uno de los pioneros en Latinoamérica y pone ejemplos específicos de proyectos de innovación social en educación como Recode y Giki, en salud como SAS Brasil o Prosperia y en el ambiente como Map Biomás, que son ejemplos de usos de inteligencia artificial exitosos en programas de bienestar social, de innovación social. Pero ojo, aquí pongo una señal de advertencia. ¿Qué diferencia Brasil de los otros países en este sentido y por qué tiene más proyectos, mejores casos de éxito, más allá del tamaño? En el sentido que Brasil es un gigante en cuanto a territorio y en cuanto a población, pero más allá de eso, es porque hay una política pública. Existe una política que se denomina En Impacto, que es precisamente una política pública para la aplicación de inteligencia artificial en temas sociales y económicos. Y bueno, el reporte de la Fundación Schwab de alguna manera nos mapea otros ejemplos a nivel global, no solo a nivel latinoamericano. Vemos que las grandes empresas de tecnología están comprometidas con sus brazos sociales. Google, Microsoft principalmente, las vemos por ahí, IBM está por ahí también, que de alguna manera quieren utilizar la inteligencia artificial para estos fines filantrópicos o de innovación o de desarrollo social o económico. Y bueno, es inevitable entonces, después de este panorama de cuál es la adopción que hemos tenido en Latinoamérica, cuál es, digamos, el nivel de aceptación, qué obstáculos tenemos, qué buenos resultados se han percibido en la aplicación de inteligencia artificial para estos temas sociales y económicos, pero es inevitable caer en el tema de los riesgos, ¿sí? Y los miedos que tal vez partimos con eso y vamos a ir cerrando con eso también, como en la encuesta de riesgo global del Foro Económico Mundial, eh, Statista procesó los datos y generó estas visualizaciones, estas gráficas, podemos ver que los expertos que fueron encuestados consideran que en los próximos 2 años, y veamos por favor lo que está en color lila, que son los riesgos tecnológicos. Vemos que la información falsa y desinformación está muy ligada a la inteligencia artificial, se considera como un riesgo muy alto en los próximos 2 años. La ciberinseguridad, que también es un tema tecnológico y que también podría tener aplicaciones de inteligencia artificial, se ve como muy alto en el tema de los riesgos, pero otros temas como la polarización social y la polarización política va muy de la mano con el crecimiento de la información falsa, la desinformación, lo que hablábamos de los deepfakes, la intromisión de gobiernos extranjeros en procesos eleccionarios, sin ir muy lejos. Estados Unidos ha sido víctima de esta intromisión de otros países en sus procesos electorales a través de desinformación, a través de hackeos. Entonces, estos riesgos que involucran a la inteligencia artificial están muy presentes a los 2 años y aunque bajan de relevancia, cuando lo vemos en un horizonte de 10 años, siguen estando presentes. La información falsa, pero también ya como un clúster general, los resultados adversos de la inteligencia artificial. Todo esto está presente en la evaluación de riesgos del Foro Económico Mundial a partir de encuestas a expertos en todo el mundo. Y les puedo decir, yo preparé un reporte de esto para algunos de nuestros clientes a inicios de año, los riesgos 2024 y más adelante, y les puedo decir que hay otras fuentes que confirman que estos temas medioambientales, geopolíticos, sociales, tecnológicos y económicos son están presentes en la mayoría de reportes, en la mayoría de análisis que hemos leído y en la mayoría también podría tener un componente de inteligencia artificial o algún tipo de consecuencia en el mal uso de la inteligencia artificial. Pero en fin, si vemos solo los color lila, que son los que tienen relación directa con temas tecnológicos, pues ahí están. Están como riesgos presentes a 2 años plazo y también en un horizonte de 10 años plazo.
Y bueno, así rapidito, con los minutos que me quedan, solo quiero comentarles cómo fue la experiencia nuestra en la empresa, donde les digo que es anecdótico, es de primera mano, pero también hay lecciones aprendidas muy interesantes de cómo lo hicimos nosotros y que creemos que el modelo se puede replicar de alguna manera en diferentes empresas, instituciones educativas, ONGs en el sector gobierno, etcétera. Y esto, por supuesto, que lo estoy sobresimplificando. Precisamente empezamos hace más de un año, me recuerdo bien que fue en julio de 2023 que iniciamos el proceso y todo empezó con un white paper. Básicamente a mí se me dio la misión de leer, de ver cuáles eran los potenciales usos según nuestro giro de negocios, según las necesidades de los clientes y preparar un primer borrador de un documento, un libro blanco, si lo quieren ver ustedes así, ese término, el cual se presentó ante la junta directiva de la empresa, entre los directores de la empresa, para que de alguna manera ellos pudieran identificar dentro de todo ese universo qué era lo que más les interesaba. Un segundo paso muy importante fue, nos interesa la inteligencia artificial para generar textos, nos interesa para generar imágenes, nos interesa para tal y tal cosa. Bueno, ¿dónde están esos proveedores? Y esa búsqueda de proveedores nos ha llevado a nosotros, por ejemplo, a tener reuniones con desarrolladores de software ucranianos, rusos, en India, en el Reino Unido, en Suecia, porque en todo el mundo hay diferentes aplicaciones, diferentes plataformas con diferentes niveles de complejidad, pero también con costos muy variantes y en algunos casos inaccesibles para empresas medianas guatemaltecas, ¿no? Entonces, después de hacer distintas pruebas, ya se pagó una licencia temporal, parcial, o en algunos casos nos animamos a pagar la licencia anual de una vez y se empezaron a hacer implementaciones en diferentes áreas de la empresa para diferentes temas. Y yo diría que ahorita vamos en esta fase de evaluación del desempeño y de generación de lecciones aprendidas. Realmente qué tanto mejoró nuestra productividad, nos hizo la vida más fácil o no, logramos reducir costos en algunas áreas, todo eso es algo que ahorita estamos evaluando y que va a ir a un nuevo documento de lecciones aprendidas que va a alimentar el white paper para seguir en un ciclo, porque no podemos parar. Tenemos que estar evaluando constantemente porque los desarrollos no se terminan en ningún momento. Siguen adelante, siguen su curso y hay que estar al tanto siempre de todo. Entonces, con mucha humildad y a partir de un año de experiencia de liderar uno de estos procesos en una empresa mediana guatemalteca, pero muy innovadora, les podría decir que hay algunas sugerencias que me gustaría dejarles que son aplicables tanto en el sector público como en el sector privado, como en el sector non-profit, en las ONGs y fundaciones, decirles que lo primero y lo más importante cuando uno quiere implementar una solución de inteligencia artificial es definir un proceso. ¿Cuál es el proceso que queremos definir? ¿En qué áreas queremos impactar? No se puede abarcar todo al mismo tiempo. Y dejar esto en liderazgos en manos idóneas, personas que sepan no solo las generalidades del tema, de la inteligencia artificial, de un poco de tecnología, pero más que nada que sean buenos líderes y que sean capaces de aterrizar las implementaciones dentro de sus equipos y socializarlas, para que no queden solo como una novedad y que a los 3, 4 días, a los 2 meses regresemos a hacer las cosas como siempre las hemos hecho, porque así siempre ha funcionado, ¿verdad? Después de definir un proceso, como les decía, priorizar y muy importante experimentar. Nosotros nos dimos la oportunidad de meter las patas, de hacer las cosas mal, de que las cosas realmente no funcionaran, de tener problemas en algunas implementaciones, de quedarle mal a algunos clientes. Es un riesgo grande que se corre en algunos momentos, pero nos dimos el permiso, la licencia y lo hablamos transparentemente con nuestros clientes de decirles, miren, vamos a empezar una fase de experimentación donde las cosas pueden salir muy bien y ese es el objetivo final, pero donde inevitablemente van a haber errores y les rogamos su paciencia en ese proceso. Invertir, si no se invierte, créanme que con las licencias gratuitas no se puede hacer ni un 10%,
de lo que se puede hacer con las licencias pagadas. Es muy importante realmente delegar un presupuesto para esto. Y muy importante socializar, que no queden estos 3 o 4 líderes, directores de un área, el conocimiento, sino socializarlo con todos, que todos se suban al barco, que todos estemos en la misma línea durante la implementación para poder tener mejores resultados. Y por último, que es parte de esto que les estoy presentando hoy, documentar los procesos. No sirve de nada implementar una innovación, tener buenos resultados y después yo me voy a otra empresa, yo me jubilo, ojalá, en algunos años, y eso se queda ahí. Y ya nadie le da seguimiento y se pierde ese conocimiento. Entonces la documentación, lo que en la jerga de las ONG se denomina monitoreo, evaluación y aprendizaje, es una parte muy importante de cualquier implementación que uno quiera hacer. Entonces, hasta ahí llega la presentación y estamos abiertos a las preguntas, a la interacción. Muchas gracias por su atención.